Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy con esta charla sobre propósito de existencia vamos a esperar que se vayan conectando. O a medida que se vayan conectando me van avisando, nos vamos saludando, ¿qué tal? A ver si anda bien la conexión hoy, porque bueno, esto de grabar tiene sus cosas lindas, buenas, y sus cosas más difíciles, esto de grabar en vivo. Hola, ¿qué tal? Bueno, ya van entrando. Bueno, y hoy con esto de el propósito de existencia. Así que bueno, la idea es el preguntarnos o el empezar a... Me gustaría como empezar con la pregunta, si alguna vez hicieron la pregunta de cuál es el sentido de la vida, digamos, ¿no? Yo creo que en este momento, de alguna manera, todos nos debemos estar haciendo esa pregunta, un poco más, un poco menos, pero la pregunta cuál es el sentido de mi vida, alguna vez por lo menos nos hemos hecho esta pregunta. Bueno, para los que les gusta la astrología, ustedes saben que en este momento estamos con Júpiter en Sagitario y eso nos lleva a esa pregunta mucho y a buscar cuál es de alguna manera mi lugar en el mundo. Pero también hay otros disparadores que nos llevan a hacernos esta pregunta de cuál es el propósito de existencia, y puede tener que ver, por ejemplo, con alguna crisis por una pérdida de un ser querido, por ejemplo, por una separación, porque perdí el trabajo, por alguna cuestión a nivel del cuerpo, como por ejemplo alguna enfermedad o alguna dificultad. Pueden haber habido así situaciones que me lleven a preguntarme, ¿no? Como a cuestionarme el para qué, cómo, o por ejemplo estoy terminando el cole y hay personas que están como todo el tiempo preguntándose para qué estoy. Y frente a estas situaciones empezamos a buscar, somos como estos eternos buscadores, donde empezamos a ver hacer distintas terapias. Entonces nos metemos, no sé, en astrología, registros akáshicos, coaching, flores, bueno, muchas biodecodificación. Empezamos así como eternos buscadores de distintas cosas que nos lleven como a vernos, como a investigar adentro nuestro, ¿no? Incluso me pasa que cuando hablamos de las lunas nuevas y que hay que escribir las intenciones y empezar a ver, algunos dicen, bueno, yo estoy como cansado ya de escribir, de poner, de entender, pero mi vida sigue siendo exactamente igual. Como que a veces la sensación es de que hice un montón de cosas y no estoy viendo el cambio en mi vida. Entonces esto tiene que ver con el cómo miramos cada situación que vamos transitando en nuestra vida. Y ahí es donde podemos encontrarle el propósito de existencia. Y esto tiene mucho que ver y está muy alineado con esto también de quiénes fueron nuestros padres. Tiene todo un sentido estos dos primeros maestros de nuestra vida, que de alguna manera vamos a decir que de alguna manera nos determinan o nos influencian de alguna manera, ¿no? Cuando, bueno, empezamos a crecer y nuestros padres empiezan como a ya no ser tan referentes, empieza a serlo quizás la pareja, quizás en el trabajo. Entonces empezamos a buscar como otros referentes. Y en esta búsqueda, donde en algún momento hay una crisis o como un quiebre y de repente me empecé a buscar o quise hacer un proyecto y lo realicé, logré recibirme y también hice otra cosa y voy buscando más e igual siento que todavía algo me falta. Tengo la pareja, tengo el trabajo, tengo el dinero, pero igual todavía siento que hay algo que no termina como de llenarme, como que no me completa. Y entonces ahí es donde empieza esta búsqueda que nosotros desde la mirada del yoga se lo damos mucho al quinto chakra, que es el chakra de la garganta y de la comunicación, y que tiene que ver con esto de lo que yo tengo para decirle al mundo de alguna manera, ¿no? Entonces como que esa situación que yo estoy transitando en mi vida, que se manifiesta como una situación quizás conflictiva, que es una forma de mirar eso, termina siendo la oportunidad para entender o para ver cuál es mi propósito de existencia, cuál es el sentido de mi vida, por lo menos en ese momento, ¿no?
Por ahí cuando vemos, por ejemplo, personas que han perdido a seres queridos y empezamos a sentir que mi vida perdió sentido porque esa persona ya no está, por ejemplo, y tenemos que empezar como a buscar el foco hacia otro lugar. Esto, bueno, es un momento clave y crucial cuando sentimos que hay algo que sentimos muy propio, lo perdemos, y ahí es donde empieza esta búsqueda por el sentido, ¿no? Del ¿para qué estoy? Si mira esto, que yo me aferraba a esto y ahora no está más, ¿no? Entonces, el entender que la situación que vos estás transitando en este momento tiene un para qué, y en este para qué no desde un lugar quizás como ideal, ¿no? Sino que tiene un para qué de poder desarrollarlo en mi vida real. Muchas veces empezamos como a sentir que no voy a poder con esa situación. Es esta cosa que en biodecodificación la llaman como la autodesvalorización, ¿no? Mi diálogo interno empieza a decirme, con esto no vas a poder, o esto va a ser muy difícil, o de acá no se puede salir, incluso puedo hasta enojarme con esa situación, ¿no? Pero si empezamos a entenderla como que eso es exactamente lo que tenías que transitar, porque a partir de ahí podemos empezar a crecer y expandirnos, es cuando podemos encontrar el de verdad nuestro para qué. Entonces, si hasta acá te sentiste identificado o identificada, podés empezar a entender que ese conflicto o esa situación que estás transitando en este momento puede encontrarle como una vuelta, ¿no? Y acá en esto también de cómo estamos mirando nuestra situación. En el coaching decimos que frente a un hecho vamos a tener este pensamiento como que tiene como un determinado orden. Vamos a suponer que hay un hecho en tu vida que está transcurriendo en este momento y ese hecho te dispara un pensamiento, que es tu forma de interpretar esto que está pasando. Ese pensamiento te va a disparar una emoción y esa emoción una reacción. Esta forma de mirar está buena porque nos va a permitir de alguna manera intervenir en esta línea, digamos, ¿no? Entonces vamos a pensar, por ejemplo, perdí el trabajo como un ejemplo, ¿no? Perdí el trabajo, ese es el hecho. Mi pensamiento va a ser dado, por ejemplo, las influencias de mi mamá o de mi papá, de que si yo no tengo ese trabajo, ¿qué voy a hacer? Me voy a morir de hambre, entonces me ofrecen cualquier trabajo y ese agarro, lo que sea, ¿no? Entonces esos pensamientos los voy a ir alimentando y esos pensamientos van a estar dados mucho por tus creencias y acto siguiente viene la emoción, que puede ser el miedo, la ansiedad, como un ramillete de emociones. Versus cuando tengo miedo, lo que voy a agarrar va a ser el primer trabajo que me ofrezcan con tal de no quedarme sin trabajo, ¿no? Entonces en este pensamiento yo lo que podría hacer es, por ejemplo, tengo el hecho y empiezo a ver que tengo este determinado pensamiento y que este pensamiento viene de mis padres. Puedo intervenir acá y empezar a observarme y empezar a tomar conciencia de que quizás hay otra forma de mirar, ¿sí? Fíjate, del pensamiento al miedo, también si yo empiezo a cambiar mi pensamiento, puedo cambiar mi emoción y en vez de sentir, en vez de tener estos pensamientos, puedo empezar a tener otros pensamientos y en vez de sentir miedo, puede haber, y por ejemplo puedo pensar, bueno, pero acá hay una posibilidad y esto yo lo voy a cambiar y quizás acá es mi oportunidad para desarrollarme en esto. Entonces la emoción va a cambiar y va a ser la emoción quizás del entusiasmo, de la ambición, de ir por más, y por ende van a cambiar tus conductas, porque si vos te estás pensando como una persona que, bueno, es una oportunidad que tengo y entonces voy a hacer el cambio y demás, y me pongo en acción, buenísimo. Ahora, esto no siempre pasa así y tampoco puedo estar como todo el tiempo, y la verdad que yo lo veo mucho en mis consultas, de que no siempre pasa de que es tan fácil cambiar el pensamiento. Es como que igual sigo sintiendo miedo, igual me sigue pasando de que quería hacer una cosa y hago otra. Esto lo vamos a poder llevar, por ejemplo, al tema de relaciones de pareja, donde, por ejemplo, puedo estar repitiendo siempre la misma forma de relacionarme, o cambio de trabajo y cambié de trabajo y tengo el mismo jefe. Bueno, en este pensamiento, así como con este orden, hay una posibilidad de cambio y que da resultado muchas veces,
pero otras no tanto. Ahora, en esta forma lineal vos me vas a decir, bueno, ¿y todo esto qué tiene que ver con el propósito de existencia? Ya vamos a llegar como a entender esto, ¿no? Pero quiero que puedan ver esta relación. Entonces, hecho, pensamiento, emoción, reacción, acción o conducta, ¿sí? Este pensamiento así lineal. Ahora lo pensemos de otra forma. Pensemos que todos estos elementos que te conté, en vez de así como en orden, están todos interrelacionados entre sí y que en realidad yo, frente a ese hecho, puedo intervenir o puedo empezar a mirar desde un lugar, desde qué me está pasando en el cuerpo. O sea, ya no estoy cambiando el pensamiento, estoy observando lo que me está pasando en el cuerpo dado esto, ¿sí? Si no se entiende algo, me preguntan y voy contestando. Sí, esto es como importante. Y me gustaría que también vayan contando si no les pasa que muchas veces ustedes quieren cambiar su pensamiento, pero el pensamiento sigue estando. Por ejemplo, no sé, tengo temas ahí en un problema en mi trabajo y yo le quiero poner pensamiento negativo, positivo digo, pero igual el pensamiento negativo sigue estando, ¿no? Como que sigo pensando que esto nunca va a cambiar, que nunca va a ser de otra forma. Dada la experiencia del trabajo que vengo haciendo con coaching y yoga, he observado que el intervenir desde el cuerpo con la práctica de yoga, pero no de cualquier manera, sino como una intención de reconocer en qué parte del cuerpo yo estoy sintiendo esta emoción, es que puedo empezar a cambiar todo lo que está pasando. Incluso puedo cambiar, a ver la pregunta de Silvana Castelli, ahí termino esta idea. Puedo cambiar en mi cuerpo una posición, una postura corporal y a partir de ese cambio que empiezo a lograr en mi cuerpo, empieza a cambiar mi contexto. Por ahí puede sonar un poco raro o difícil, pero vamos a ir de a poco entendiendo que esto tiene un sentido y tiene un para qué y está relacionado con nuestro propósito de existencia. Ahí vamos a llegar a eso. Silvana nos dice que yo siempre planteo, es lo que me planteo siempre, esto de repetir y que no podemos cambiar el pensamiento. Eso, Silvana. Bueno, a ver si contestamos ahí, si puedo contestar esa pregunta. Esto de que muchas veces el poder cambiar el pensamiento de manera consciente a veces no nos es posible, ¿no? De distintas técnicas o terapias a veces se habla, bueno, sí, se habla mucho del inconsciente, pero no nos vamos a meter por ahí mucho, sino que eso, que el cuerpo siempre nos habla. Es como que la práctica de yoga no solamente me va a ayudar a modificar mis pensamientos porque disminuyen mi cantidad de pensamientos, sino que también va cambiando mi emocionalidad a partir de que puedo cambiar mi forma de pararme en el mundo. Claro, entonces, a partir de que yo puedo identificar o ver en qué parte de mi cuerpo yo tengo, como vamos a decir, el desequilibrio, puedo observar también cuál es mi desbalance, por decirlo de alguna manera. Porque acá se combinan como dos cosas, ¿no? Tengo esta situación o este hecho que la vida me está trayendo y esto tiene un sentido para mí. Que yo pueda, a partir de este hecho, interpretarlo con que eso es justo lo que yo necesito para desarrollar mi potencial, es lo que me va a ayudar y me va a colaborar a que yo pueda cambiar mi conducta. Si yo me quedo solamente pensando o haciendo las terapias, que están muy buenas, no estoy diciendo que no hay que hacerlas, hay que hacer todo y está buenísimo. Ahora el tema es que cuando hago todas las terapias y no modifico la conducta, entonces me sigo diciendo, bueno, ese diálogo interior de con eso no vas a poder. A ver, voy a contestar eso. A mí me pasó lo de abordar los conflictos y mi postura fue cambiando. Claro, eso, como empiezo a mirar mi conflicto desde otro lugar y la posición o la postura corporal cambia y a partir de ahí empieza como a cambiar la realidad y cambian tus relaciones y cambia y de repente decís, mira, frente a esta situación es como que hay algo que empieza a cambiar en el afuera gracias a que pudiste cambiar en el adentro. Y en ese adentro, cuando te digo que cambia, tiene que ver con el cambio desde el cuerpo, donde podemos intervenir desde el yoga. Esta es una forma, pero la otra forma es intervenir desde la conciencia. Ahora,
Yoga también trabaja la conciencia, y voy a llegar a eso también. A ver, que cuando vos tenés una situación conflictiva y te llenas de terapias, haces un montón de cosas, pero no estás viendo un cambio sustentable en el tiempo o que se manifieste en tu realidad, entonces decime de qué te sirve todos los libros que te lees, todos los cursos que te haces, en qué te aportan si no lo estás llevando a tu vida real. Entonces, ¿qué pasa? ¿Ves que vos lo haces a propósito? ¿Es que vos querés que eso pase? No. Cuando muchas veces vienen y hablan del auto boicot, a mí muchas veces no me gusta hablar del auto boicot porque pareciera que vos intencionalmente te pegaras. Es como que me duele el dedo y en vez de, como no sé, sanar el dedo, me pegara más en el dedo. Yo no creo que vos quieras autosabotearte, no creo que eso vos lo quieras hacer de manera consciente, por lo menos, ¿no? Entonces, el empezar a entender que tiene que ver con mecanismos biológicos, bueno, hay muchas explicaciones inconscientes y demás, el poder, el identificar cuál es tu bloqueo, cuál es esta situación que vos en este momento te sentís limitada, es como la base para que vos des ese salto. Desde el yoga lo que hacemos es identificar, por ejemplo, cuáles son a nivel del cuerpo los desequilibrios y desde ahí miramos cuáles son los cambios a realizar. Por ejemplo, yo cuando trabajo en las sesiones individuales con las personas con temas que traen y ellos a su vez también hacen la práctica de yoga, los cambios que se ven son maravillosos en el sentido de que no solamente lo estoy acompañando desde la conciencia, de que entiendo que esto que me está pasando tiene un sentido en mi vida, que tiene que ver con que hay un potencial que yo vengo a desarrollar. Eso también lo vemos mucho en la carta, para los que gustan la astrología, la posición de los nodos, la luna, el ascendente, bueno, hay un montón de cosas. Me va a dar letra, para decir esto es lo que yo vine a desarrollar. Entonces, desde el coaching y con esto de poder ir modificando mis conductas y el ir observando cómo me hablo frente a un desafío. Entonces, esto es clave. ¿Cómo vos te hablas para llevarte a ese cambio? ¿Sos tu mejor amiga, amigo o sos tu peor enemigo? ¿No? Entonces, tengo un desafío y me estoy diciendo, pero ves que con esto vos no podés, que no servís para nada, y me doy con un caño frente a esa situación, no me estoy ayudando, ¿sí? Entonces, primero, como una sugerencia es observar cómo es tu diálogo interior, cuánto vos te apoyás en el cambio que estás haciendo y de dónde estás parado. ¿Estás parado en el miedo o estás parado en el amor incondicional hacia lo que a vos te pasa? Hoy hablaba de eso con un amigo y decíamos esto, ¿no? De cómo cuando nos paramos desde la mirada del amor, ya sea hacia mí mismo o hacia el otro, o desde el miedo, cómo cambia también mi forma de mirar y de acompañarme. Entonces, la propuesta que quiero dejarles con este video, como haciendo como un resumen, es el para qué de esa situación que vos estás transitando en este momento. Hola, Claudia. El para qué de eso que vos estás transitando hoy. Ahí está, como dicen en algunos lugares, tu punto cero. El punto donde eso que vos tenés es exactamente lo que vos necesitas para desarrollar tu máximo potencial. Segunda pregunta. ¿Cómo te estás acompañando a vos a desarrollarte en ese cambio? ¿Te das con un caño? ¿Te estás así como diciendo, ay, no vas a poder salir nunca de esta, no servís para hacer esto, nunca vas a poder salir de esta situación, siempre la misma, volviste a cometer el mismo error? Hoy en una de las consultas que con una de las chicas hablábamos de esto. No es que yo cometí el mismo error, porque ya no soy la misma. Puede ser una conducta similar, pero créeme que vos no sos la misma ni sos el mismo en este momento que hace 2, 3 años de atrás, cuando vos sentís que se te vuelve a repetir. Y si se vuelve a repetir es que quizás todavía falta algo más. Pero en ese que te falte algo más es llevarte a la acción o acompañarte, pero desde un lugar más asistencial, más de sé tu mejor amiga, sé tu mejor amigo, y vos a tu amigo
¿cómo se lo dirías? O a un niño que está aprendiendo, ¿cómo lo acompañarías a desarrollarse en eso que sabes que tiene como desafío? Acá te traigo una analogía. Por ejemplo, a un niño que está aprendiéndose a atar el cordón, vos no le estás diciendo, che, pedazo de inútil. Bueno, algunos a veces puede ser que usen esa frase, pero sabemos que esa no es lo ideal. Voy a tener toda la paciencia del mundo en enseñarle, voy a entender que es un proceso y que está aprendiendo y que va a tener muchas emociones. Va a sentir frustración, va a sentir ansiedad porque no le sale, porque eso también está muy presente. Pero, a ver, acá para mí como lo concreto. Es que eso que vos estás transitando en este momento es exactamente lo que vos necesitas para desarrollar tu máximo potencial. Y está perfecto sentir todas las emociones que quieras sentir. Y las vas a sentir en el cuerpo, seguramente. Entonces, lo puedes sentir como con una contractura que le podés echar la culpa a la cama, a que viajaste un montón y te duele el cuello, te quedaste sin voz y no pudiste expresarte. Todo eso tiene que ver con el quinto chakra, el que es la zona de la garganta. Pero también, cuando yo, digamos esto que les hablaba del miedo, cuando hay miedo o me siento menos, cuando siento miedo es que esta cosa de sentirme no apto para ser parte de un grupo, de un clan, empieza a verse en sintomatologías mio-osteoarticulares. Entonces, por eso es que para mí el abordaje o el trabajo desde la práctica de yoga orientado a mirar dónde está el desequilibrio y focalizarte ahí y modificar la postura corporal es lo que nos va a permitir a que puedas definitivamente pasar a la acción. Y ejemplos dentro del profesorado tengo un montón. O sea, dentro del profesorado digo alumnos que están haciendo todo el proceso para ser profes, pero en el medio que hacen el proceso, por supuesto, hay cambios, ¿no? Y créanme que los que entraron y los que se fueron, no se fueron todavía porque no terminaron, pero créanme que es otra cosa, ¿no? Y siempre termina, o las formaciones que doy yo, siempre terminan en un proyecto, en algo concreto y real. Que bueno, como por ejemplo muchas veces en las formaciones de coaching se hacen tesinas, no es como que empiezo como a darle forma a esto que está pasando o lo que voy transitando, y eso es cuando realmente yo puedo ver manifestado esto que parecía ser lo peor que me pudo haber pasado, a mira cómo crecí gracias a esto. O no les pasó alguna vez de haber dicho, bueno, gracias a esto crecí, gracias a esto pude aprendí un montón, evolucioné. Así que bueno, no es que uno empieza esto y va a encontrar todo perfecto y todo real, o sea, así todo divino, porque la verdad es que siempre estamos en un cambio, en una evolución, porque para eso es que hemos encarnado, ¿no? Desde la filosofía oriental, pero bueno, desde cualquier filosofía, entender que lo que estamos transitando en este momento es exactamente lo que necesitamos, es, bueno, un poco lo que les quiero dejar con este video de propósito y existencia de vida, ¿sí? Bueno, si hay preguntas y las quieren traer, sí quiero como que ver en esto que les hablaba al principio, de que en este proceso podemos ir interviniendo entre el hecho, el pensamiento, la emoción y la reacción. Hay muchas formas de intervenir, pero también, además de esta forma de ver lineal, también lo podemos ver de forma sistémica, como se hace en las empresas. Antes, por ejemplo, en las empresas se hablaba, entra la materia prima, se produce, se vende y sale al mercado, y se veía así. Hoy se mira como un sistema y donde se entiende que todas las partes van afectando al todo. Bueno, nosotros somos exactamente igual. En estos 4 aspectos que te digo, podemos entrar modificando la postura corporal, modificando nuestra biología a partir de una postura de yoga, y eso va a hacer que cambie nuestro contexto. Mágicamente pasa algo afuera, pero no es mágicamente, de verdad no es mágicamente, es biología pura, es neurología si se quiere, que tiene que ver con esto de el estar modificando mis conexiones neuronales, esto de la neuroplasticidad, y eso va cambiando
tu realidad, ¿sí? Y de repente no tuviste intervención en el pensamiento, sino que lo hiciste a partir del cuerpo. También hay muchas formas de intervenir en estos distintos dominios de los que te hablaba recién, pero es de verdad el encontrarles el para qué de esto que estoy transitando. Y este para qué tiene que ver con el expandir la conciencia, con evolucionar, y para evolucionar tengo que poder verlo en mi realidad. Si vos estás haciendo 800 cursos, igual todavía no lograste ese cambio, hay algo, perdón que te lo diga, que no estamos haciendo bien. Porque de verdad, para que realmente haya evolución, tiene que haber un cambio en esto de nuestra realidad. Entonces, la propuesta es como no quedarnos en de, bueno, acá no hay nada para hacer, sino de que hay formas de intervenir que pueda hacer que nuestra realidad empiece a cambiar. Y el cuerpo es el que tiene la posta. El cuerpo no te miente, el cuerpo está ahí para decirte la verdad, la verdad de la milanesa, sabía decir una amiga, la verdad de lo que te está pasando. Y el aprender a leer tu cuerpo es lo que de alguna manera te va a dar la base para poder crecer y expandirte en esta realidad en la que estamos y empezar a poder modificar. Bueno, Claudia, por la carita que me ha puesto ahí, Claudia, es una carita tapándose así. Bueno, claro, eso es lo que también de alguna manera nos hace ser protagonistas o responsables, esto de tener la habilidad de responder a esto que la vida me está presentando y buscar ese cambio de conducta, que es lo que estamos buscando en esto de encontrarle el sentido del para qué. Bueno, cualquier duda pueden dejar las preguntas en el video, que lo vamos a subir a YouTube también, y cualquier cosa, bueno, acá estoy para que consulten. Nos vemos, gracias, chau chau.